Hola, hola, en el video de hoy les enseñaré a realizar esta tanga básica de hilo en tela mesh. Para realizar el molde podemos utilizar una hoja tamaño carta que doblaremos a la mitad y mediremos con la regla 22 centímetros de largo. En la parte de arriba vamos a medir 10 centímetros para la talla XL, talla L 9.5 centímetros, talla M 9 centímetros, talla S 8.5 y talla XS 8 centímetros. Vamos a ocupar la regla curva para marcar la línea desde la medida que queremos usar, en mi caso la M, hasta la parte final de la tanga. Medimos el largo del puente o entrepierna. Para la talla X, L y L serían 10 centímetros, M y S serían 9 centímetros y para la XS son 8 centímetros. Aquí les marco las medidas con el plumón para que se aprecie mejor. Y va a cortar aquí en línea recta, que también podría servir de esta manera, o podemos hacerle una pequeña curva con esta regla para que luzca mejor. Recortamos el molde de la tanga y el puente de acuerdo a la medida que vamos a usar. Utilizaré esta tela mesh que es muy suave y tiene muy buena elasticidad hacia ambos lados. Para el puente estoy utilizando una tela en algodón que es muy suave. Ya que recortamos nuestras piezas, unimos con los alfileres el puente a la tanga. Para coser las orillas de la tanga utilizaré bies elástico de 12 milímetros. Coseré primero por la parte de arriba y después hacia los laterales. El bies tiene una línea de partición que es la que nos indica y facilita el hacer el doblez para poder coser. Lo colocamos doblado, bajamos la aguja y el prensatelas para fijarlo bien. Y vamos a realizar unas cuantas puntadas en zigzag de 3 de ancho y 2.5 de largo. Colocamos con cuidado la tela mesh. Al momento de coser vamos a estirar ligeramente el bies. Si tienen prensatelas de teflón como el que estoy usando, les servirá de mucho, ya que así se desliza mejor al coser este tipo de material. Además debemos usar un hilo 100% poliéster y aguja punta de bola. Como se puede ver, es así como nos queda la costura y al estirar no se revienta el hilo. Además que la tela tiene mucha elasticidad. Pasamos a recortar los sobrantes dándole este tipo de forma en las esquinas. Dejaremos unos centímetros de bies cosido antes de introducir la punta del puente entre el bies. Debemos de tener cuidado para que no se mueva al momento de coserse. Seguiremos estirando levemente el bies al coser y al llegar a la unión yo le doy un pequeño remate para asegurar bien la esquina.
Para la costura del bies solo lo haremos sin estirar. Ahora mediremos el contorno de la cintura, que son 23 centímetros y que corresponde a la talla M. Para XS son 19 centímetros, S 21 centímetros, L 25 centímetros y XL 27 centímetros. Medimos 16 centímetros para el hilo trasero y cosemos para después introducir la parte del puente. Las demás medidas para el hilo trasero son XS 12 centímetros, S 14 centímetros, L 18 centímetros y XL 20 centímetros. Yo realizo un pequeño remate siempre en las uniones, pero si ustedes quieren omitir este paso está bien, es opcional. Vamos a medir y a marcar con la tiza 23 centímetros para la cintura. Ya que terminamos, verificamos que estén a la misma medida las tiras y pasamos a coserlas con la argolla de 12 milímetros con una puntada recta. Recuerden pasar varias veces para que así quede bien reforzada la costura. Para coser los moños usaremos una puntada ancha y sin avance de la máquina. Por último, retiramos todos los sobrantes del hilo y el bies. Y finalmente es así como luce puesta la tanga de hilo, que es muy fácil de hacer, además que estira mucho este tipo de material y no se rompen las costuras. Espero que pronto la realicen. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta luego.